¿El gluten es bueno o es malo? Usted que me está mirando en casa, ¿debería dejar hoy mismo el gluten o puede seguir comiendo? Si tuviera algún problema con el gluten, ¿cuáles serían los síntomas? Son estas y otras preguntas las que te voy a contar sobre el gluten. Incluso te voy a decir cómo podés detectar y qué prueba te podés hacer en casa para saber si te sentís mejor comiendo menos gluten. Empecemos. ¿Qué es el gluten? El gluten es un complejo de proteínas. Yo ya sé que esto vos lo sabés y está presente en el trigo, la centena y la cebada. Lo que por ahí no sabés es que el gluten está presente en miles de productos procesados, desde maquillajes, shampoos, cremas dentales, bebidas, alimentos que ni siquiera deberían tenerlo y sin embargo allí están. Y el problema es que el gluten a muchas personas, incluso en pequeñas cantidades, les destruye el intestino. Y es de eso de lo que te voy a hablar. Mira, el gluten tiene una porción chiquitita que se llama gliadina. Y fíjate acá lo que le hace la gliadina a algunos intestinos. Esto que está acá es una célula intestinal, son dos células intestinales, son como rectangulares. Y fíjate que tiene esto acá arriba, que son como vellosidades, como especie de prolongaciones, como si fueran dedos. ¿Para qué? Para que los alimentos tengan más contacto con su superficie y se puedan absorber mucho más fácil. En ciertas personas, la gliadina es reconocida como algo malo. Nuestro sistema inmunológico lo reconoce como algo malo. ¿Y qué hace? Lo ataca. Y cuando ataca la gliadina, destruye también nuestras vellosidades. Vos imaginate que la comida está pasando por acá, teniendo contacto con las vellosidades, la gliadina es detectada como algo malo y las vellosidades se destruyen. Y una célula que antes era así, ahora está chata. Entonces, las personas que tienen este problema, que se llaman celíacos, se les destruyen las vellosidades. Pero incluso a los que no son celíacos, cada vez hay más evidencia de que puede ocurrir esto que está acá. Fíjate, las células intestinales están conectadas por estos puentes especiales que se llaman uniones de hendidura. Esos puentes especiales son muy importantes porque mantienen a las células unidas, pero también hacen algo importante que es permitirles que se comuniquen y que pasen iones entre sí, pero también que del alimento que consumimos pueden atravesar ciertos iones y ciertos nutrientes. Y fíjate que estoy tratando de resaltar las palabras algunos nutrientes y algunos iones. No pasan todos por acá. Y ahora, cuando la gliadina es reconocida como algo malo, estas uniones, primero que las células en teoría se separan más, pero estas uniones se pierden. Y ahora ya no pasan solo ciertos iones y nutrientes, sino que pasan también toxinas bacterianas y otras moléculas que dañan e inflaman y destruyen nuestro cuerpo. Esto es lo que se conoce como aumento de la permeabilidad intestinal y tiene decenas de síntomas que te pueden estar ocurriendo. Y hay otra condición que se llama sensibilidad al gluten. Esto no es enfermedad celíaca, esto no es aumento de la permeabilidad. Hay ciertas personas que cuando comen gluten tienen síntomas desagradables, ya te los voy a contar, que son muy parecidos a la celiaquía, pero no hay destrucción de vellosidades y en teoría, por ahora, parecería no haber un aumento marcado de la permeabilidad intestinal. Digo todavía porque cada vez hay más evidencia de que las cantidades de gluten podrían casi en cualquier persona aumentar un poco la permeabilidad y en algunos casos un poco mucho, lo cual es grave. Entonces, ¿cuáles son los síntomas o cómo puedo saber si tengo enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten o lo que fuera? Hay más de 200 síntomas que te pueden ocurrir de todo tipo, pero lo más común son síntomas intestinales. Dolor abdominal, tipo cólico, te aprieta, te suelta. El abdomen se te hincha cuando comes trigo, centeno, cebada o tomas las bebidas que ya te dije. De hecho, te voy a dejar una lista en la descripción para que veas todos los ultraprocesados que tienen y después te voy a contar con cuáles tenés que tener cuidado. Además de hinchazón, puedes tener mucha flatulencia, puedes tener diarrea y después constipación un tiempo y después diarrea otro rato. Pero fíjate, además de estos síntomas localizados en el intestino, lo curioso es que puede causar síntomas sistémicos y de inflamación crónica. Yo te dije, cuando las uniones se separan y se destruyen, pasa cualquier cosa por acá y llega cualquier cosa a nuestro torrente sanguíneo. Esto genera inflamación crónica y el aumento de la permeabilidad más la inflamación crónica causa síntomas de todo tipo. Las personas están cansadas y no saben por qué, porque duermen bien.
las personas están muy fatigadas, las personas tienen dolores en las articulaciones, las personas tienen los huesos más débiles, es decir, osteoporosis. Algunas personas incluso son infértiles y no hay otra causa y había sido que el problema era este. Las personas son anémicas, puede haber entumecimiento de las manos, los pies, cosquilleos e incluso problemas en la piel dermatológicos. Y eso todo por el aumento de la permeabilidad, pero también por los anticuerpos que se generan en la celiaquía. Ahora, este término es muy importante. Recordad que la inflamación crónica es un estado de alerta de tu cuerpo todo el tiempo y eso genera un daño a nivel generalizado del cuerpo. Entonces, es importante bajar la inflamación crónica comiendo bien, manteniendo un peso saludable, tratando adecuadamente la diabetes, la hipertensión, durmiendo, disminuyendo el estrés, pero el intestino es fundamental. Entonces, ojo con el aumento de la permeabilidad intestinal. La pregunta es, ¿qué hago, doctor? Yo no sabía esto del gluten, tengo que hacerme una prueba, dejo el gluten, ¿qué hago? Yo te voy a contar. Pero lo primero que tenés que hacer si sospechás que tenés estos síntomas cuando comés gluten hay dos opciones. Esta es la que la mayoría de las personas hacen, pero esta es la que yo recomiendo. Acércate a un médico, a un gastroenterólogo, él te va a hacer un análisis de sangre donde puede detectar ciertas moléculas especiales en tu sangre que pueden indicar sensibilidad al gluten, celiaquía, y si es necesario te va a hacer una endoscopía para ver cómo están esas células. Ahora, lo que hacen muchas personas es la prueba gluten free o la prueba de dejar el gluten. ¿Qué hacen? Dejan el gluten durante 2 a 3 semanas y ven si se sienten mejor o peor. Para dejar el gluten, lo que yo te recomiendo es recordar esta premisa. Lo fresco, carnes rojas, de aves, pescados, frutas, verduras, no contienen gluten. Los ultraprocesados sí contienen gluten. La mayoría tiene gluten, a menos que tenga la etiqueta gluten free. Obvio que tenemos que dejar de lado al trigo, la centena y la cebada fresca, porque esto sí que tiene gluten. Entonces estas personas dejan 3 a 4 semanas el gluten y ven cómo se sienten. Muchos de ellos se les pasa el cansancio, muchos de ellos se sienten mucho mejor, termina la diarrea y ahí saben que tienen algún tipo de sensibilidad al gluten. Porque ya te voy a contar que hay distintos tipos de sensibilidad, más o menos. Ahora, hay una polémica grande respecto a esto. La moda del gluten frío, de dejar el gluten, fue explosiva en todo el mundo y muchas personas se sugestionaron de que eran sensibles al gluten. ¿Y qué pasó? Hay varios estudios que muestran que se les estudia a las personas que afirman tener alguna sensibilidad al gluten y de 100 personas que se estudian, se encuentra que entre 80 y 85 de ellas no tienen ningún tipo de sensibilidad, no tiene síntomas, no tiene daño en las vellosidades, no tiene aumento de la permeabilidad. Ahora, esto se contrapone con nuevos estudios que muestran que el gluten sí sería deleterio. Nosotros estamos parados en el medio. Creemos que el gluten, como el azúcar, por ejemplo, deben comerse con moderación. Ya te voy a contar. Y también te voy a contar qué pasa o cuáles son las consecuencias negativas de sacar el gluten de tu dieta. Ahora, la pregunta es, doctor, entonces, ¿debo dejar el gluten? ¿Debo dejar de comer? La respuesta es sí, si sos celíaco. Es decir, un paciente celíaco no puede comer gluten. Cualquier cantidad, por más microscópica que sea de gluten, genera un daño terrible en sus vellosidades, destruye el intestino, aumenta la permeabilidad intestinal y empeora su enfermedad. Entonces, no deberían comer ninguna cantidad. Si la persona es sensible al gluten, hay distintas escalas. Hay personas que son muy sensibles y hay personas que son poco sensibles. Las muy sensibles deberían disminuir al máximo y las poco sensibles pueden tener síntomas muy pequeños y como no hay daño de vellosidades, no habría un problema real, a menos que esto del aumento de la permeabilidad lo podamos comprobar a ciencia cierta. Y te digo, cada vez hay evidencia más convincente. Entonces, si sos celíaco, deja. Si sos sensible, disminuye al mínimo, en especial si tu sensibilidad es alta. Y si yo soy una persona que no tiene problemas de celiaquía, no soy sensible, pero me gustaría dejar el gluten porque creo que hace mal, ¿qué me diría usted? Mira, la recomendación es que el gluten tenés que entender que no te aporta nada. Es un nutriente que no te da vitaminas, no te da minerales, no te da proteínas, no sirve para nada. Es decir, simplemente está ahí y lo que se sabe es que disminuir el consumo de gluten no te afecta en ningún punto. Es decir, si vos sacás el gluten de tu dieta no vas a tener efectos negativos. Incluso como el gluten está presente principalmente en las harinas refinadas, en las galletitas, en las tortas, en los panificados, muchas personas que dejan el gluten y en especial aquellas que reemplazan por frutas, verduras, carnes magras, mejoran. No porque hayan dejado el gluten, sino porque reemplazaron las harinas malas por harinas buenas. Entonces esto es muy importante que lo sepas a la hora de dejar el gluten si es lo que querés hacer. Y recordá una cosa y lo voy a repetir una vez más. Cada vez tenemos más evidencia de que el gluten
puede aumentar la permeabilidad intestinal. Y esto se va a hablar en un futuro muy cercano y es grave. Entonces, ojo con el gluten. Yo diría que lo comas en menores cantidades. Siempre te decimos alejate de las harinas, porque las harinas no son lo ideal. Son azúcar pura y encima tienen gluten, especialmente trigo, centeno y cebada. Ahora, hay algunos alimentos que las personas piensan que tienen gluten y son extremadamente beneficiosos para tu cuerpo y por eso te los voy a contar. Ojo con la avena. La avena, que es un fantástico grano, tiene un gran problema. Mucha de la avena se cultiva en zonas donde se cultiva trigo, centeno y cebada y las guardan juntas. Entonces la avena está contaminada de gluten por la culpa del trigo, el centeno y la cebada. Yo no te digo que dejes de comer avena, pero si sos sensible o si tenés celiaquía y comes avena, podés estar intoxicándote por culpa de la avena. Tenés que asegurarte de que la avena que compres sea gluten free y que la marca que compres te asegure de que no hay contaminación cruzada. Otro alimento muy frecuente que las personas dejan de consumir porque piensan que tiene gluten es el arroz. Hicimos una charla entera de arroz. Yo siempre te recomiendo arroz integral, lavado para evitar el arsénico y no muy cocinado, lo podés ver. ¿Por qué? Porque de esta manera tiene menos azúcar, agrega fibra y lavado para sacar el arsénico y no contiene gluten. Y el tercer alimento es el trigo sarraceno, que dice trigo, entonces vos decís, ojo, tiene gluten. No, el trigo sarraceno es un pseudo cereal que como otros pseudo cereales sí se pueden consumir aunque sea celíaco. Entonces, mi recomendación final, celíacos, cero gluten. Sensibles, la menor cantidad posible. Date un gusto si querés un fin de semana, si tu sensibilidad es baja. Y las personas que le preocupa el gluten, no tengan problema en dejarlo, en especial si van a reemplazar por alimentos saludables. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Chau, chau.